Está por ahí. Mira. A ver, buenos días, Gabriela Piovano, ¿estás Con nosotros. con nosotros? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿cómo Sí. estás? Buen día. Te saludamos acá desde Pensar en Nada. Elena, Dante y Sara, muy buenos días. Bueno, buenos días a ustedes y muchísimas gracias por pensar en mí. Bueno, y sí, la verdad que veníamos un poco en actualidad y recién intentando pensar estas cuestiones de salud pública, sobre todo con tu mirada como infectóloga. Vos sos la infectóloga del pueblo, así que nos gustaría que como pueblo nos puedas desasnar un poquito y nos dé ese... Pues digo, hay bastante pánico, ¿no? Con algo que no sé si llamarlo ya epidemia. Bueno, por ahí poder desarrollar y algo que, bueno, no sé, nos dicen Mataderos es la capital del dengue, digo, poder agregar luz a cada uno de estos temas que nos están atravesando con la epidemia de dengue. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos es un gran brote, ¿no es Ujú, cierto? Un brote epidémico, ujú. pero que todavía a mí me gusta decir para ilustrar que es una cuestión que está amaneciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía no estamos viéndolo en su máximo esplendor. O Claro. sea, todavía podría ser peor. Ah, ¿En qué sentido? Nosotros en el norte del país había lugares donde ya era endémico. Endémico quiere decir entonces que ya no están por brotes, sino que está permanentemente circulando el virus. ajá. ¿Eh? Y esto se debe directamente a que los mosquitos, el Aedes aegypti, que es el que lo transmite, se cría con determinadas temperaturas. Entonces, cuando las temperaturas promedio suben una suficiente cantidad de tiempo, las larvas de los mosquitos se crían infectadas y cuando se desarrollan en mosquitos femeninos, eh, pican y transmiten entonces, ocasionando lo que llamamos dengue autóctono. Ujú. Quiere decir que ya se generó a partir de infecciones del propio lugar y no como las podíamos ver hasta hace más o menos 10 o 15 años, que solo se veían en los viajeros, Claro. ¿no? En aquellos que venían. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros en esta situación que tenemos hoy, estamos viendo, vuelvo a insistir, ¿no? Estamos viendo eh, el comienzo a consecuencia de dos situaciones. En primer lugar, claramente el abandono del control territorial cuando fue el macrismo, ¿no? Que bajó la secretaría, digamos, el ministerio, y de esta forma destruyó programas de control ambiental territorial, que es justamente, ¿no? O por ejemplo, bueno, las medidas de aislamiento de las personas, o sea, el ir, digamos, viendo, eh, particularmente en las regiones, en las comunidades, el tratamiento, ¿no? Con respecto a eliminar entonces los criaderos de los mosquitos. Ujú. Porque nosotros podemos matar un mosquito, pero si el mosquito puso huevos va a generar miles de descendientes. Claro. Entonces, en ese sentido, inclusive comentarles que, por ejemplo, cuando baja la temperatura, por supuesto, las larvas se inactivan, pero pueden estar hasta un año inactivas y cuando vuelva a subir la temperatura, continuar su desarrollo. Ah, no es que se Quiere- Mira. mueren, no es que se mueren No con es la que baja. no es que se mueren, entonces, por eso es muy importante ir a los territorios a ver dónde se está acumulando el agua, ¿eh? Porque entonces esto va a perpetuar la posibilidad, digamos, en cualquier veranito que volvamos a tener, volver a rebrotar. Claro. Y la otra pata grande de esto, y mucho más de más impacto que solo el dengue, como es entonces, espere que le voy a abrir a la perra, porque me está volviendo loco. Estamos conversando con Como Gabriela en Piovano. casa. Sí, sí, está muy bien. Estamos como en casa, Es- bueno. Muy bien. eh, por eso no teníamos que abrirle. Claro, ahí están. Bien, Estamos hablando bueno. con Gabriela Piovano, ella es Y los infectóloga perros, y los perros de Gabriela Piovano que hablando no sobre el... protestan contra el cambio. Entra, por favor. Protestan contra el cambio climático.
Bueno, no, el tema es el cambio climático. Este. O sea, todo lo que se está generando a partir, digamos, por dos cosas, ¿no? La tala indiscriminada y la siembra de soja. Bien. Esto es lo que viene directo. Entonces, el abordaje de esta situación tiene que ser ya no solo de los distritos, ¿no? Sino a nivel regional de América Latina. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que América Latina tiene dengue Ujú. endémico desde hace muchos años y ellos entonces sí ven desplegarse cuadros de mayor gravedad, porque recuerden también que hay 4, digamos, serotipos del virus que afectan a las personas, que cuando uno se infecta con alguno de estos virus, por supuesto que adquiere inmunidad, pero si se infecta nuevamente con otra variante, la respuesta inflamatoria puede ser mucho más autodestructiva y de esta forma generarse dengue grave, ya no en poblaciones vulneradas, ¿no? O vulnerables, como pueden ser los adultos mayores, Ujú. las personas que tienen problemas cardiovasculares, respiratorios, como ya habíamos aprendido también con la cuestión Del COVID, del sí. coronavirus, Ujú. ¿no? Entonces, vos fíjate que nosotros estamos viendo en este brote miles y miles de casos, pero proporcionalmente, gracias a Dios, pocas muertes, ¿no? Sin Sí, embargo, si nosotros seguimos con esta tesitura, por supuesto, lo que vamos a tener entonces son en próximos brotes muchos más casos de gravedad. Gabriela, esta posibilidad de reinfección por estos 4 serotipos, em, digamos, ¿en qué tiempo uno se puede reinfectar que no sea, o sea, por ejemplo, tengo dengue, me recupero y cuánto tiempo tiene que pasar si me pica otro serotipo, digamos, para que no sea peligroso o esto sí o sí, o sea, a lo largo de mi vida, si me vuelve a agarrar dengue, sí o sí hay un riesgo? No, sí o sí no. Ah. Nunca, nunca en medicina el sí o sí o el nunca, Ah, nunca funciona, ¿viste? bien. Pero te voy a dar una mala noticia. Justamente, si a mí me pica un mosquito Ujú. con una infección de un virus de determinada variante, obviamente yo a la semana voy a estar empezando a generar una respuesta efectiva. Por eso, viste, cuando es el momento que la persona se tiene que aislar para que no contagie él a nuevos mosquitos. Ah, Los bien, días que dura la fiebre. bien, Porque los días que dura la fiebre es mientras está el virus circulando en la sangre y el organismo está empezando a reaccionar. A partir de la semana de esta situación, que ya termina la fiebre, la persona ya empezó a generar inmunidad. Ahora, si yo después de esta semana, 15, 20 días, un mes, me infecto con una nueva variante, obviamente está la posibilidad de generar una reacción grave porque justamente no nos protege de nuevas infecciones, pero sí nos puede ocasionar una respuesta mucho más agresiva y autodestructiva. bien. Pero en este momento no es el problema de la Argentina, ¿está bien? Nosotros estuvimos circulando una variante y ahora otra, puede haber alguna superposición, puede haber habido algún caso, pero ha sido excepcional esta situación. El tema es que, por ejemplo, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, sí les pasa, porque por su temperatura tienen permanentemente circulando y por la ausencia de Estado, ¿no? Claro. Claramente tienen circulando varios de los serotipos y entonces tienen muchos más casos de gravedad y realmente es un problema sanitario, ¿no? O sea, nosotros en este momento es un problema sanitario basados en la cantidad de casos que tenemos, pero no como, digamos, siempre ahora nos vamos a remitir siempre al coronavirus, ¿no? Ujú. No como nos preocupaba del corona que se saturaran los lugares. Ahora, si sigue circulando y realmente tenemos cientos de casos o miles de casos graves, sí va a ser un problema para el sistema sanitario.
Gabriela, quería consultarte si dentro del panorama en el que estábamos, sabiendo que en los últimos años, como vos decís, también en Latinoamérica está presente y hace rato que el dengue no deja digamos, de irse y sigue, por más que sea de una manera más leve en porcentaje, o no, digamos, o sea, la cantidad de casos. Me preguntaba si hubo algún avance de alguna idea de alguna vacuna o de algún tipo de solución por ahí que de alguna manera dé algunos refuerzos, como fue, digamos, las vacunas del COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, este problema siempre fue de países pobres, ¿no? Claro, O sea, de Sudáfrica, del sur de Asia y de América Latina. claro, minga. Entonces, obviamente, nunca fue una preocupación. Pero bueno, ahora que por ahí estos países empiezan a tener gobiernos que establecen políticas, digamos, hacia la población y sobre todo que por ahí sí empezó a ir a España, ¿no? Hubo algunos casos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya se está elaborando una vacuna y hay algunos países que ya venían utilizando una vacuna. Lo que pasa es que, bueno, volvemos al punto. Todo esto siempre está, lamentablemente la salud y el abordaje a las soluciones siempre tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Y la Claro, economía. como siempre. Entonces, como siempre, o Ujú. sea, como ven ustedes hoy mismo que, por ejemplo, Sputnik, que fue la mejor vacuna para el COVID, todavía la Organización Mundial de la Salud desconoce los resultados y Mm. sigue, digamos, o sea, negándole a sus ciudadanos, en definitiva, ¿no? Una buena vacuna. Entonces, fíjense al punto que se llega con esto, ¿no? Sí, totalmente. Sabemos que todas estas cuestiones, como mencionaba, geopolíticas, de alguna manera terminan interviniendo en la salud, en estas cuestiones, tanto como el dengue, tanto como fue el COVID y todas las cuestiones por las vacunas. Bueno, yo justamente también me estaba preguntando un poco esto porque, bueno, nada, también la preocupación por esto que mencionabas de que si te pica una vez, tenés que corres el riesgo de que si te vuelve a picar te agarre peor y demás. Eh, No hay mucha difusión vos dijiste aislamiento, me da la sensación, no sé cómo ves vos las campañas, vos hablaste de un desmantelamiento, de un desfinanciamiento de los programas mientras fue la gestión macrista, pero más allá del descacharreo, como que no se ve un impacto, o sea, una buena campaña, ¿no? Porque como que, no sé, nos terminamos googleando, bueno, ahora te llamamos a vos, pero como que no hay información lo suficientemente buena circulando. No sé cuál es tu posición al respecto. Bueno, de repente por ahí si mirás en la televisión o mirás los canales de cable, etcétera, etcétera, tenés alguna propaganda, ¿no? El tema es que yo creo que a nosotros comunicacionalmente siempre nos resulta que lo que dicen no es para nosotros, ¿no? Entonces, por ahí en ese sentido es que falla globalmente la comunicación en salud y por ahí porque también no se apela a estos datos que nos resultan más jugosos, ¿no? Como para prestar atención. Mira, con respecto al aislamiento, es algo que obviamente los epidemiólogos que trabajan en el Ministerio de Salud lo saben y es una de las medidas que se establecen para justamente lograr ir mitigando el brote, ¿no? O sea, por un lado, aislar a las personas que sospechás que tienen dengue en relación a los días de fiebre, que serían los días que van a infectar a los mosquitos, y los mosquitos no es que pican a una persona y van a la otra y la contagian, ¿no? O sea, el mosquito tiene que tener dentro de su propio organismo se infecta por el dengue a su vez entonces vamos a decir muy entre comillas, se cría dentro del mosquito Mira. y pasados unos 5, 6, 7 días el mosquito ya puede transmitir. Y por el otro lado, fíjate que, bueno, por ejemplo, ¿no? La percepción del descacharreo, Ujú. ¿no? Es como, ay, bueno, aparte de cacharro, ¿viste? Sí. No me parece una medida trascendente, ¿no? Sin embargo, es la más trascendente, porque es donde se crían los mosquitos. ¿Por qué? Porque fumigar, por ejemplo,
sí, te puede llegar a matar a los mosquitos que están circulando, pero no a las larvas. Ah, bien. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos, una mosquita pone miles y miles de huevos que se transforman en miles y miles de larvas? Ujú. Ujú. Entonces, si nosotros no hubiera lugar donde se críen las larvas, sí cortamos esa parte de la cadena, ¿está bien? Y si aislamos a las personas que vienen con fiebre, que sospechamos, aislarlas sencillamente, chicos, no quiere decir, porque acá no hay un aislamiento respiratorio, de contacto, que por ejemplo con el corona sí por ahí había que aislarlo también del contacto, ¿no? Con el baño o con los cubiertos y todo eso. En este caso, sencillamente que no esté cerca de mosquitos, Claro. Bien. Entonces, con que cuidemos que esa persona que está con fiebre no tenga una habitación donde están circulando los mosquitos, ya estaríamos cumpliendo Con y ese sería aislamiento. solamente por 5 días, que es lo que dura la fiebre, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y cómo podemos diferenciar, por ejemplo, con este cambio de clima y todo eso que, bueno, usualmente nos resfriamos y demás? ¿Cómo podemos diferenciar cuando hay un sospechoso de dengue de una gripe o un resfrío común? ¿Y cómo deberíamos accionar en este caso? Bueno, ambos cuadros dan fiebre y dan un malestar general, ¿no es cierto?, que nos suele tirar la gripe. Ustedes siempre acuérdense, ¿no? Hay un día que uno lo tiene que pasar en cama, ¿no? Ujú. Pero el cuadro de dengue se da con una fiebre que empieza muy alta de golpe y generalmente, o sea, bueno, y con mucho dolor corporal, ¿no es cierto?, con mucho cansancio. Pueden aparecer brotes cutáneos en la mitad de las personas, cosas que en la gripe no. Y el cuadro respiratorio no suele aparecer en el dengue y sí siempre va a estar presente en la gripe, ¿no? Y después, bueno, la diarrea, los cuadros abdominales, mucho dolor abdominal, mucho dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, y bueno, y que dura más o menos 5 días. Después, obviamente, el dato epidemiológico, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos estás realmente en una zona fría donde no hay nadie que haya venido con dengue, porque bueno, ahora por ejemplo hablaban de un caso en Santa Cruz que por supuesto vino de un viajero, Claro. ¿no? Ujú. Pero como los lugares en esos lugares, las casas, etcétera, están calefaccionadas muchas veces, si realmente por ahí esa persona estaba en su casa, puede empezar a generar él un pequeño brote, ¿no? Claro. Si no se hace ese control. Ahora, ¿por qué lo sospecharon? Bueno, porque venía de una zona donde había circulación ya comunitaria, vamos a decir, del virus. Bueno, que nada, es como mucho, ¿no? Abrumador. No, Sí, sí. entre medio de todo lo que nos pasa, ¿no? Me acuerdo cuando le teníamos miedo al COVID y ahora pasó casi a ser una cuestión crónica y ahora esta nueva alerta, porque no, a mí me preocupan las secuelas o bueno, esta cuestión de dicen no hay cura, no hay vacuna, entonces, Bueno, no deja secuelas, no hay ah, secuelas de dengue. Ahí va. bien, Bien. No hay secuelas de dengue. El tema por ahí, ¿sabes cuál es? Que obviamente, o sea, porque todo esto es bolsas de información, ¿me sí. entendés? Ujú. Bolsas y bolsas y bolsas, entonces obviamente que uno por un lado se agobia y por otro lado se expone, ¿no? Ujú. Mm, Porque empieza a ser tanto el agobio que te da que bueno, que decidís fallar, ¿no? O que realmente es muy difícil sostener. Yo creo que si vos me preguntaras qué consejo le doy a la gente, basados más que nada en dos cuestiones, en esto que es un Estado que se ausentó o que se tuvo que abstraer a otra cosa, como fue El el COVID. coronavirus, ¿no? Donde Claro. ahí claro. también no volvieron estos programas, digamos, territoriales que hoy están volviendo a fuerza de que el dengue nos impone que sí o sí se reponga esta política, ¿no? Tal cual. Pero bueno, y por el otro lado, el cambio climático, que todavía no es algo instalado, es algo que se puede, digamos,
tratar de atacar justamente en este momento donde vemos patentemente las consecuencias, ¿no? Porque el propio sector agrario, que es el que está ocasionando esto, y los negocios agrarios, ¿no? Porque si no, siempre queda que son los estados. Los Claro. estados no se enriquecen con la tala y la siembra. Los que se enriquecen son las empresas. Tal cual. Ujú. Entonces, si no damos o sea, esta gente, fíjate que hasta están negando, ¿no? Inclusive el candidato del PRO para la provincia de Buenos Aires, está diciendo que él va a cerrar el Ministerio de Medio Ambiente porque realmente no tiene sentido. Entonces, si vos me preguntás qué consejo le doy a la gente, bueno, que no vuelvan a votar neoliberalismo, ¿no? Claro, el más importante. Bueno, justamente el mayor exponente hoy en día de la derecha, Milei, estaba diciendo hace un tiempo en las elecciones legislativas que el cambio climático no existía. Sí. Claro. No, y aparte viste que la boludez se contagia. Sí, eso es lo que más Esa contagia. es la epidemia que más La tenemos. peor epidemia de todas. Y no hay vacuna, chicos, porque vos decís la verdad. Si no inventar la vacuna contra la boludez, se van a quedar sin clientes, ¿me entienden? Gabriela, para cerrar, no, la verdad que buenísimo esta información, la claridad, desasnarnos, nos sirvió un montón. Contanos también brevemente, como para cerrar, dónde te podemos escuchar, porque además de la infectóloga del pueblo, sos comunicadora y bueno, no sé en cuántos programas andás por ahora, pero Ay, estoy terrible, chicos, Dale. estoy terrible. contanos para que cuando termine de pensar en nada te busquen en algún dial, decime. Bueno, ahora en un ratito, a partir de las 2 de la tarde, 2 y piquito, estoy en Radio Rebelde, Ahí va. entre las 14 y las 18, haciendo Domingos Piovano, Muy bien. donde ahí, bueno, nos explayamos obviamente de todos estos temas. Y bueno, siempre Piovano igual se va un poquito al lado del humor, Bien. a la cuestión del humor, porque además un domingo a la tarde tenemos que meterle humor. Hay que remarlo, Hay sí. que remarlo. Hay que remarle. Igual yo estoy con Mosquito Sancineto y su troupe de improvisadores que nos cagamos de la risa lisa y llanamente. Así que bueno, los invito a eso. Después, martes de 20 a 22, estoy en la radio de Astra, que se llama Somos Radio Tú, que es una radio online. Que bueno, ahí tengo mi viejo programa y querido que se llama Por las Dudas Escuchá, ¿no? Porque le preguntamos a uno por qué escucharía un programa que habla de SIDA, y entonces dijo, ahí, porque me interesa, por las dudas. Claro. Así que por las dudas escuchá, que es un hermoso programa donde realmente hablamos de no solo de VIH, sino de todas las cuestiones que lo atraviesan. Ujú. Ustedes fíjense que una de las cosas que nos venía era también el asunto de la viruela simiana, ¿no? Sí. Y otra vez un poco la cuestión del colectivo de la diversidad estaba metido y bueno, y ahí por ejemplo es un espacio para hablar de todo esto, ¿no? Del consumo problemático, o sea, bueno, de todas las cosas que la comunicación hegemónica nunca habla y que cuando habla mejor que no dijera nada, Claro. ¿no? Porque la termina empeorando. Y bueno, y ahora después estamos en Mundo Piovano, que los invito a suscribirse. Bien. Los viernes a las 12 de la noche tenemos otro programa que se llama Acá No. Pero Bien. ahora lo estamos completando un poquito porque es un noticiero. Un not O noticiero. sea, Ahí va. es un noticiero, o sea, es algo que va a estar poblado de noticias falsas, Bien. porque en algún momento Graña me admitió, ¿no? Que la ciencia tiene un valor, la verdad tiene un valor en la ciencia que no es el mismo en la comunicación. Claro. Quiere decir que nos admitió que la verdad en la comunicación puede no serlo y que una mentira puede ser verdad. Claro. Tal cual. Tal cual. Imaginá que nos dio paso a cualquier cosa, ¿no? Para armar ese noticiero. Gabriela Piovano, infectóloga del pueblo, comunicadora, te agradecemos muchísimo esta mateada, este espacio acá en Pensar en Nada para hablar del dengue, para ponerle humor y sobre todo para seguir tejiendo estos puentes de comunicación popular. Muy clara aparte, Sí. muy clara. Te mandamos un Gustazo. abrazo Gracias. grande.
Bueno, muchísimas gracias y de verdad, gracias por convocarme y bueno, siempre a disposición para hablar de esto y de otros temas. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.